Senador Cepeda, y lo quiero saludar a usted preguntándole de una vez, ¿quedó satisfecho con las respuestas del ministro de Defensa el pasado miércoles en la plenaria? No, yo francamente creo que fue vergonzosa la respuesta del ministro, porque hay un intento, no por esclarecer, por intentar de alguna manera responder a una situación tan grave, sino todo lo contrario. Cada actuación del ministro es una nueva tentativa de disminuir, minimizar, trivializar o francamente ya censurar, porque es que ya en el último control político lo que hace el ministro es amenazar abiertamente a los oficiales del ejército que están trabajando en esta operación o que estuvieron vinculados a esta operación, a quienes han sido fuentes de información e incluso a los periodistas. Me parece inconcebible que en la respuesta que nos ha entregado el ministro en el debate se hable directamente de la revista Semana y de W Radio como eventuales sujetos de un proceso en la justicia ordinaria. Allá hemos llegado. El ministro no solamente no ha dado la respuesta, sino que ya está amenazando para censurar. Ese es el punto en el que estamos. Es lamentable que el ejército, en vez de estar investigando y persiguiendo a quienes desestabilizan la paz de este país, pues estén haciendo todo lo contrario, es persiguiendo a quienes queremos la paz, y la paz se consigue a través de acabar con la corrupción, que es la madre de la violencia. Hay que entender que en el momento en que aparece la corrupción, aparecen los desequilibrios sociales y aparece la violencia. Entonces nosotros vamos al punto de atacar la corrupción, no a las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que queremos antes es unas Fuerzas Armadas robustecidas, cumpliendo su misión constitucional, sin estos desafueros de perseguir a los periodistas, a los sindicalistas, a la oposición, a los defensores de derechos humanos. Entonces, perseguir a quien hace las denuncias y no a quien comete el delito, pues me parece que ahí siguen ahondando en el error. Estamos en presencia de una fuerza política que tiene un correlato en estructuras enquistadas en los aparatos de inteligencia del Estado, que obran, que actúan con una lógica totalitaria y que deben ser desmantelados en todos sus componentes, tanto en sus componentes de actuación directa desde los organismos de inteligencia como en sus componentes políticos. Y eso, o sea, que el gobierno cree alegremente que esto lo va a despachar con el tapen tradicional, que esto va a ser simplemente embolatar el asunto diciéndonos que esto era unas carpeticas que estaban por allí y unos cuantos suboficiales que estaban como manzanas podridas en malos pasos. No, aquí hay una estructura criminal que ha estado comprometida umbilicalmente con el narcotráfico, y eso ya lo entienden perfectamente los congresistas estadounidenses, y yo del ministro Holmes Trujillo estaría haciendo maletas. Bueno, ahora todo es vía virtual, pero por lo menos estaría pensando en cómo explicarles a los congresistas de Estados Unidos todo esto, porque esto va a tener repercusiones muy profundas en las relaciones internacionales, tanto con Estados Unidos como con los sistemas de protección de derechos humanos. ¿A quién le interesa tener la información de los líderes opositores? ¿A quién le interesa saber cómo se mueven los periodistas y qué publicaciones van a sacar? Y eso no son los militares. Aquí está metida la política y el partido directamente interesado en saber nuestros movimientos, en saber los movimientos de los líderes sociales, de los sindicalistas, de los defensores de derechos humanos y de ustedes los periodistas, para saber qué cosas van a sacar. Pues es el Centro Democrático. Eso no se puede uno llamar a engaños. ¿Por qué el ministro se entera que ustedes van a sacar, que la revista Semana va a sacar ese fin de semana el artículo de las carpetas secretas? Porque tienen informantes adentro que saben los movimientos de la prensa. Y por eso él se mueve, aunque después niegue que sea por eso que se haya movido, a llamar a calificar servicio a estos militares precisamente el día antes de que salga la publicación. Porque lo hubiera cogido muy mal parado que salga la publicación y él, teniendo desde diciembre para actuar, la magistrada teniendo desde diciembre para actuar, solo se mueven los días después a la publicación de la revista Semana.
Son hechos dicientes, eso no lo estamos inventando nosotros. Pues ha trascendido en todo caso que hay nombres, personas del Centro Democrático. Ahora, hay también un campo ideológico común, ¿no? Esta lógica del enemigo interno corresponde a una doctrina, la doctrina de la seguridad nacional, a la doctrina de considerar que quien hace oposición es una amenaza para la seguridad nacional, ¿no? A una doctrina que considera que el trabajo de derechos humanos es un trabajo que amenaza la seguridad del Estado, o que el trabajo de la prensa libre es una amenaza para la seguridad del Estado. Y esa concepción es la concepción de la extrema derecha, de la derecha dura, de la derecha totalitaria. Más aún, yo he dicho, usted coja el último panfleto en el que amenazan a Gustavo Bolívar y en el que amenazan a Alexander López y a Patricia Lara, ¿no? Es que yo creo que la prueba reina de todo esto, más allá de todos esos asuntos que muy bien han detallado tanto Antonio como Gustavo, fue la actitud del senador Uribe en el debate. Es decir, es que en el debate el senador Uribe no hizo ningún esfuerzo por ocultar que él es receptor de esa información. Que de hecho tuvo diferencias con ustedes tres en el debate, ¿no? Me acusó con documentos que están, es decir, a mí me acusó con unas cosas que provienen del DAS, así directamente, sin ninguna clase. Al senador Bolívar lo amenazó de perfilarlo y al senador Antonio Sanguino lo acusó con una serie de embustes que vienen seguramente de ese tipo de fuentes. Es que el senador Uribe ha perdido totalmente ya digamos, la compostura de por lo menos aparentar que no tiene que ver con ese tipo de asuntos. Y yo creo que eso es absolutamente evidente. El principal receptor de ese tipo de informaciones es quien en la plenaria del Senado no tuvo ningún rubor en utilizar información de inteligencia contra nosotros en el debate. Bueno, pues ahí entramos a un plano que le iba a dejar para el final, pero el senador Cepeda nos adelantó. Senador Bolívar, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Porque el senador Uribe le dijo que perfilarlo a usted era muy fácil, usted ya le respondió por Twitter, en un video también, pero usted también en la plenaria le dijo a él que los pendejos que votaban por él, a ellos eran a los que podía engañar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues pasó que durante nuestro debate, digamos, nuestro turno en el debate, yo le demostré cómo en su gobierno varios funcionarios nombrados directamente por él, o sea, 2 directores del DAS, un subdirector del DAS y su secretario general de la presidencia, es que no estamos hablando de funcionarios menores, son nombramientos directos, tuvieron que ver con las chuzadas y están condenados, fueron condenados y pagaron o están pagando cárcel por eso. Y cuando ya dice usted muy fácil de perfilar, pues yo lo tomo por el otro lado de la amenaza, sí. Porque él sí sabe de perfilamiento. Yo mire que es primera vez que yo le doy la razón a Uribe casi en todo lo que dijo. Le creo en lo del perfilamiento, le creo que es un experto tributarista y le creo que es un experto en inteligencia militar. Tiene toda la razón. La modalidad del G3 en víctimas, en actuaciones y en personas es exactamente el mismo de ahora. Y hay un personaje que es el que señalé junto con Nicasio Martínez como los que estaban al frente de esta operación. Y él se molestó y, por supuesto, acudió a los fake news que son usados y que hacen parte de toda la estrategia de espionaje y de desprestigio de estos sectores de extrema derecha con quienes nosotros tenemos claramente diferencias sobre la concepción del Estado y de la sociedad y de lo que debe hacerse en el país desde una perspectiva democrática. Entonces, ese fue el enfrentamiento bastante acalorado que tuvimos con el doctor Uribe y por supuesto que yo me mantengo en que en el gobierno del expresidente Uribe fui usado, fui perseguido por el DAS, fui víctima del DAS, como lo soy ahora que retornó el uribismo al poder presidencial.